Jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos». Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Vamos a empezar por la primera lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, que es sobre la justificación, no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Bueno, dicho así, se parece a la tesis de Lutero, ¿no? Que somos justificados por la sola fe en Jesucristo y no por las obras. Por eso llegó a decir Lutero: peca fuertemente y cree más fuertemente aún. Pero no es así, no es así. Ante todo, bueno, vamos a ver, ¿a qué se llama justificación? ¿Qué es la justificación? Es ese paso del estado de pecado al de santidad. Es el paso del estado de enemistad con Dios al de hijo de Dios. Y este paso es solo posible en virtud de la gracia de Dios. O sea, es un don gratuito por la misericordia de Dios, que viene solo por la obra de salvación de Jesucristo, por su pasión y muerte en la cruz. Es por el poder de su sangre que somos justificados, que Dios llega a perdonarnos, que podemos acceder a ser sus hijos. Pero tal justificación requiere de nosotros, ¿qué? Aceptación. Aceptación de Jesucristo, aceptarlo como único Salvador. Y luego, claro, vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Reafirmando esta verdad, San Pablo les dice: Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre. O sea, lo hizo víctima propiciatoria, porque la sangre de Jesús derramada inclina en favor del Padre para concedernos la gracia de su perdón, que de otro modo no la tendríamos. Pero vemos que es mediante la fe en su sangre. Y sigue el apóstol: para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios, actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Dice, en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, Pablo hace una diferencia entre el tiempo anterior, el regido únicamente por la ley, el tiempo, diríamos nosotros, de la antigua alianza, y que allí llama el tiempo de la paciencia de Dios. Y el tiempo a partir del sacrificio de Cristo, que es el de la alianza con su sangre. Somos justificados en virtud de la sangre de Cristo, derramada para el perdón de nuestros pecados. Porque creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Dios nos justifica, o sea, nos perdona los pecados, nos hace pasar de pecadores que éramos a justos. Dicho lo mismo, pero de otro modo, es la gracia de Dios que viene por el sacrificio del Hijo, que nos da acceso a su reino. Antes había escrito, siempre estoy hablando de esta carta, que es la primera lectura. Todos pecaron, en la carta a los Romanos, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Bueno, tengamos en cuenta que San Pablo polemiza con los cristianos venidos del judaísmo
que sostienen o que sostenían que los paganos debían seguir todas las prescripciones de la ley antigua que habían recibido de Moisés, como por ejemplo que debían circuncidarse. Y en tal sentido se los puede llamar legalistas son los cristianos judaizantes, que en el fondo aún creen que quien cumple con la ley puede llegar a ser justificado. En realidad, y aquí está el meollo de todo, nadie puede contar con sus obras morales, religiosas, para acreditarlas ante Dios y conseguir ser justificado así. Mira, Dios, esto hice yo y me lo tienes en cuenta que así me justifico, ¿no? Nadie por sus propios esfuerzos puede justificarse ante Dios, es decir, conseguir que Dios lo perdone. Es Jesucristo quien nos justifica, porque solo Él es santo. Solo Él fue la víctima agradable al Padre, solo Él. Y por Él recibimos la gracia de convertirnos, repito, en hijos de Dios. Cuando lo aceptamos, también repito, como nuestro Señor y Salvador, como hijos de Dios, que es Dios, y se hizo hombre por nosotros, para nuestra salvación. Y tal aceptación se concretiza ¿cómo? En el bautismo. Dice el Concilio de Trento, Cristo derrama continuamente su virtud en los justos, como la cabeza lo hace con los miembros y la vid con los sarmientos. Dicha virtud precede siempre a las buenas obras, las acompaña y las sigue, dándoles un valor sin el cual en modo alguno podrían resultar del agrado de Dios ni meritorias. En la gracia que viene de Cristo, y toda buena obra está impregnada de esa gracia. La acompaña y la sigue, si no, no serían aceptadas. La Iglesia dice lo que San Pablo expresa. Las obras sin la fe en Jesucristo carecen de valor para que el hombre alcance la justificación ante Dios. Cuando San Pablo opone las obras a la fe, está aludiendo a las obras de la ley, no a las obras de caridad, que tanto él exalta en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en ese pasaje llamado himno de la caridad o la caridad. Por otra parte, pareciera que Lutero pasó por alto el juicio a las naciones del capítulo 25 de San Mateo, en que Jesús nos muestra el juicio de Dios por las obras hechas. ¿Recordáis? Venid, a los de la derecha le dice, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, etcétera, etcétera. Bueno, si la fe sin las obras está muerta, como escribe el otro apóstol, Santiago el Menor, y esa carta era por eso mismo detestada por Lutero, la fe sin las obras es inconsistente. Se debe, dice, obrar según la fe. Fe y obras van juntas. San Agustín, siempre que pone el punto, ¿no?, sobre la I, dice sabiamente, San Pablo habla de las obras que preceden a la fe, Santiago de las que la siguen. En definitiva, con Jesucristo se inaugura una nueva y definitiva, eterna alianza por su sangre derramada. En virtud de la participación de la nueva alianza, se alcanza la justificación y la salvación. Ahora bien, ¿cómo se participa? ¿Cómo se accede? Por la fe en Jesucristo. Y de esa fe en Él nos viene la gracia para obrar el bien y vivir el amor que Dios nos exige por su ley de amor. Por todo esto no es posible decir que la ley de Dios para algunos no es posible cumplirla y que es un deber pastoral considerar esos casos porque siempre está de por medio la gracia de Dios. Entonces hay una falacia, no es verdad, no es así. Dios no hizo la ley para que las cumplan unos sí y otros no. Todos estamos llamados a cumplirla y cuando no podemos está la gracia de Dios, que es la que nos hace posible. Y cuando caemos nos levanta la gracia de Dios. Si nos arrepentimos, claro. Es decir, una cosa es seguir pastoralmente casos difíciles, complicados, y eso siempre debe hacerse, siempre. Y otra cosa es bajar el listón y justificar el hombre lo que Dios no aprueba. Y sabéis por qué lo hablo, ¿no? Bueno, eso se habló bastante cuando fue el Sínodo de la Familia. El Evangelio de hoy, continuación del de estos días,
Jesús sigue poniendo al descubierto los pensamientos, las intenciones y las obras de estos fariseos y doctores de la ley, que ellos cumplen con prescripciones de la ley, pero sus obras, lejos de justificarlos, los condenan, porque esas obras aparentan ser pías y son llenas de maldad, de avaricia, como dice el Señor, están llenas de falsedad. Si Jesús los amonesta así tan duramente, si habla con tanta vehemencia, es porque el Hijo de Dios, encarnado, no juzga solo esa generación contemporánea suya, sino también a las pasadas. Es como si lo acumulado haya agotado la paciencia divina. Por tanto, tanto mal y tanta hipocresía. Por eso habla de los profetas enviados a lo largo del tiempo y que sus antepasados, que eran como ellos, los mataron. En Jesús, yo diría que es la copa de la ira que rebosa cuando les dice: a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramados desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Y luego los increpa, diciendo: ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. Como también ahora ocurre con tantos exégetas, tantos intérpretes de la Sagrada Escritura, los maestros o doctores de la ley, los fariseos, interpretaban la Sagrada Escritura, que a eso llama la llave de la ciencia, a la Sagrada Escritura. El Señor alude a eso. La interpretaban falsamente y por añadidura, siendo falsos maestros, se hacían exclusivos intérpretes de la ley. Por eso dice: vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. El modernismo, la falsa teología, la distorsión de los evangelios para sus propios fines, la manipulación de la palabra, que de esto acusa el Señor a aquellos hombres, son las plagas que obstaculizan desde dentro de la iglesia el plan de salvación de Dios. Es decir, acusado a aquellos y acusándolo a aquellos acusan a estos, a eso me refiero. Y todo esto obstaculiza, es ese impedimento a la acción, a la salvación de Dios, ese interponerse constantemente. Y eso es demoníaco. Los fariseos y escribas no pueden rebatirle, solo tenderle trampas. Como dice el final de este evangelio, acosarlo implacablemente y hacerle muchas preguntas capciosas para hacerlo caer. Y también lo es parecido. Y los enemigos de Cristo, por tanto, enemigos de la verdad, como no pueden resistir a las evidencias ni contestar a las objeciones que la verdad pone a sus mentiras, ¿qué hacen? Descalifican, denigran, pero no contestan. Fariseos, negacionistas, complotistas, faltos de misericordia, rígidos, etc. Defendamos nosotros siempre la verdad, que eso también es serle fieles a Cristo. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.